Hoy estaremos estudiando Romanos capítulo 3, versículos 22 en adelante, que es el tema de la justificación por medio de la fe. Y esta es la parte de la necesidad que tenemos todos de escuchar el Evangelio y la manera como respondemos a la invitación de Dios. Ya hemos estudiado y vamos a leer estos versículos porque en los versículos anteriores Pablo ya ha establecido que todos estamos bajo juicio, bajo condenación, tanto gentiles como judíos, y Pablo ha venido respondiendo en una manera hipotética de preguntas. Se llama este lenguaje o género de lenguaje diatriba judía, era la manera como los rabinos presentaban sus casos para enseñar algo, supuestas justificaciones que pudieran dar los judíos. Y ya hemos visto 3 de esas la semana pasada, sobre cuál es la relevancia de la circuncisión. Hemos visto entonces por qué ser escogidos el pueblo de Israel y sobre la ley. Un poquito más Pablo va a hablar acerca del tema de la ley, ya que nadie es justificado por la ley, y la razón por la que nadie es justificado por la ley es porque tendríamos que cumplirla a la perfección. Entonces, como nadie es justificado delante de la ley, todos estamos bajo condenación. Y Pablo va a hablar acerca de entonces para qué necesitamos la ley si la ley no nos justifica. Y ya Pablo ha dicho que no hay jactancia, y esto también va a hablar un poquito, ya que no hay nada que podamos hacer para ser justos delante de Dios. No hay nada de qué jactarnos, ¿no? Nada que podamos decir yo por mis méritos, o yo por mis obras, o por mi buena conducta, o por mi moralidad. Dios me tiene que aceptar ante su presencia. Pablo ya ha dicho, no hay nadie y no hay ninguna jactancia que podamos traer delante de Él para que Dios nos amerite justicia. La ley, hemos visto que la ley y los profetas revela la justicia de Dios. ¿Okay? Esto es algo que hemos visto. Y Pablo ya ha hablado en el capítulo 1, versículo 2 de Romanos, que Dios había prometido por medio de sus profetas que íbamos a ser justificados. O sea, que Dios nos iba a declarar justos. Esta palabra justificada es una palabra legal forense, que significa, si uno pone la ilustración de un juicio, donde el juez ve al culpable de haber cometido algo, y el juez, la sentencia es culpable. Esa es la sentencia, toda la evidencia está en contra de la persona que está parada delante del juez. La palabra justificación es que Dios nos declara no culpables. No porque hagamos hecho nada, sino porque Él lo declara. Es una declaración a favor nuestra. Y ya va a explicar sobre por qué somos declarados justos delante de Dios, que tiene que ver con lo que Cristo hizo a favor nuestro en la cruz, ¿okay? en su sacrificio. En Romanos 16 también vemos que las escrituras, todas las escrituras hablando de los profetas en el Antiguo Testamento, Dios, voy a leerlo, versículos 25 y 26, porque acá hay otro tema que me gustaría aclarar. Y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio, las buenas nuevas, y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas, para dirigirlas a la obediencia de la fe. Ya Pablo empezó hablando en el capítulo 1 que el propósito del evangelio es para traer a todos a la obediencia a la fe. Y de esto voy a hablar un poquito más sobre qué significa la obediencia a la fe. ¿Okay? Yo compartí algunos pasajes del Antiguo Testamento que hablaban sobre Cristo como nuestro sumo sacerdote, como el Salmo 110, después de la orden de Melquisedec, como lo habla Hebreos 7,
Esto lo compartí la semana pasada y terminé compartiendo también el pasaje de Jeremías 31, donde habla sobre un nuevo pacto que Dios hará con la casa de Israel, donde Dios escribirá en ellos, en sus corazones, su ley. Este es el nuevo pacto, donde la ley ya no será algo externo para obedecer, pero que Dios, a través de su Santo Espíritu, pondrá la ley en el corazón, y esto habla de la regeneración del creyente o la nueva criatura que es el creyente al recibir, ¿no?, la salvación en Cristo Jesús. Esto fue parte de las promesas que Dios dio a su pueblo. Y este es el mismo pacto que fue predicado en Hechos capítulo 8, donde habla de este pacto. Hechos 8, 6 al 12, la razón por la cual le comparto estos pasajes no es para aturdirlos, sino es para que ustedes lo escriban y con calma puedan leerlo y ver cómo las escrituras encajan. Que todo el mensaje de la Biblia, de cada uno de los libros, encaja en un mensaje coherente, continuo y eterno, porque es Dios declarándonos esto. Hebreos 8, no Hechos, Hebreos 8, si podemos corregir eso, Hebreos 8, versículos 6 al 12, miren lo que dice, Hebreos 8, pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, hablando del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo, porque reprochándolos, él dice: mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades, el perdón, la propiciación que se hace a favor nuestra, y nunca más me acordaré de sus pecados. Ya vamos a ver que Pablo va a hablar acerca de la ley, y la ley no tenía ningún defecto. La ley, más bien, como hemos dicho, declaraba o no manifestaba que el defecto estaba en nuestros corazones, de que no podíamos cumplir la ley. Cada vez que Israel obedecía a Dios, obedecía parcialmente, siempre caía en algún punto. Y Santiago nos dice de que podemos cumplir bastante de la ley, pero si fallamos en un punto es como que si no hubiéramos cumplido ninguna. Entonces vemos que tanto Hebreos como Pablo citan el Antiguo Testamento para hablarnos lo que Dios ha cumplido en nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Otras profecías numerosas que habla Isaías con la venida del Mesías, las promesas realizadas al pueblo de Dios Israel con la venida de su Mesías, que trae estas buenas noticias. Así que el plan de Dios se ha cumplido tal como Dios lo dijo en el pasado a Israel. No era nada nuevo, y como le dije, no es un plan B en caso fallen los hombres, porque Dios desde el principio tenía esto preparado. Entonces, el plan de justicia es aparte de la ley. ¿Qué significa eso? Que no debemos de obedecer a la ley de Dios. Entonces podía el judío decir: bueno, si la justicia es aparte de la ley, puedo vivir como me da la gana. Esto es algo que retomamos al final, y ya no es necesario la ley de Dios. No, más bien acá Pablo va a indicar en Romanos 3, Pablo va a indicar que a través de la ley
a través de la fe confirmamos la ley. El versículo 31 concluye: ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? Eso es lo que Pablo está preguntando, ¿no? Hipotéticamente, si somos justificados por la fe, por la confianza en Dios, entonces la ley queda nula. Y Pablo dice: de ninguna manera, la ley se confirma, se establece. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a Juan el Bautista para ser bautizado, Juan no quiso bautizarlo, porque como él siendo mayor vendría a él para ser bautizado, y Jesucristo le dice en Mateo 3 que es preciso que se cumpla toda justicia, porque esto era requerido por la ley. Y como nuestro Señor Jesucristo representaba a Israel, tenía que pasar por el ritual de la purificación o del bautismo, aunque él no necesitaba ser bautizado ni purificado, sino para cumplir la ley. Nuestro Señor Jesucristo también en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 17, habla de que Él no ha venido para abolir la ley y los profetas, o sea, para cancelarlo, para anularlo, sino Él ha venido para cumplir. Y Él dice: de cierto os digo que cielo y tierra pasarán, pero ninguna jota, ninguna tilde, o sea, las letras, las comas, lo más chiquito del abecedario judío no pasarán hasta que todas sean cumplidas. O sea, la ley tenía que ser cumplida y nuestro Señor Jesucristo fue el único que pudo cumplir la ley de Dios. Ni Israel y obviamente ningún otro que no era parte del pueblo de Dios. Así que la justicia viene por la fe en Cristo Jesús, ¿okay? Es tanto para judíos como gentiles. Y uno debe de poner su fe en Jesús como nuestro sacrificio por nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Esto significa que uno no puede confiar en sí mismo para lograr la salvación, ya que se hace imposible. ¿Okay? Yo no puedo poner mi justicia de que por mis méritos, porque soy buena persona, porque doy dinero, porque no hago nada mal a nadie, porque nunca he matado, nunca he robado, voy a ir al cielo, como mucha gente piensa erróneamente. Las Escrituras nos dicen que la única manera de ser declarado justo delante de Dios es poniendo nuestra fe en Jesús como nuestro sacrificio por nuestros pecados. O sea, debemos de reconocer que sí somos pecadores. Esto es otra cosa importante en el evangelismo, en el evangelio. Poder confesar delante de Dios no solamente que Cristo es nuestro Señor, pero confesar y admitir, como lo hizo el publicano, cuando nuestro Señor Jesucristo dio esa parábola del fariseo y el publicano cuando subían al templo a orar en Lucas 18. Dice que el publicano hablaba: Señor, ten piedad de mí, de mis pecados. No se atrevía a mirar al cielo, ¿no? Esto es Lucas 18. Y el fariseo, como todo un religioso, se comenzó a fanfarronear delante de Dios sobre cuán espiritual, cuán justo era todo lo que hacía. Y Jesucristo concluye la enseñanza diciendo que Dios declaró justo al publicano, al que se consideró pecador delante de Dios, que al fariseo, que pensó que no necesitaba el perdón de Dios porque él se lo ameritaba a lo bueno o espiritual que era. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque si nuestra fe en Jesús empieza donde nosotros ponemos nuestra confianza en Él por nuestra salvación, nuestra fe debe de continuar en la manera como vivimos, donde dependemos de Dios, de su gracia, de su misericordia, para poder vivir la vida cristiana, y que no depende de mis logros o mis méritos, porque en el momento que uno como creyente comienza a pensar como este fariseo, que Dios conmigo se sacó la lotería. Esta iglesia tiene gran bendición de tenerme dentro de sus miembros. En el momento que empezamos a vernos como superiores, personas que meritamos o que la gente debe de reconocernos, caemos entonces en no continuar viviendo por la fe,
que no depende de mí, sino de la gracia que recibo diaria de Dios para poder agradarle. O sea, yo debo de vivir mi vida no pensando que soy un gusano, que no valgo nada, porque muchos se van por ese extremo, donde se flagelan espiritualmente hablando y viven la vida cristiana como que Dios está enojado siempre con ellos. No. Debemos de vivir la vida cristiana siempre pensando que dependemos de la gracia de Dios para poder obedecerle, que de mí misma lucho con esta carne, que de mí misma es muy fácil caer en el orgullo, que si depende de mí es muy fácil caer en las alabanzas y elogios humanos, ¿no? Que nosotros, nuestra vida cristiana depende de nuestra fe en Cristo Jesús, de la misma manera como nuestra salvación depende en lo que Él hizo por nosotros. Ahora, hay mandamientos, y acá donde quiero aclarar algo, porque la fe mucha gente piensa que sí, yo creo en Dios. Sí, yo sé que existe Dios. Sí, yo sé que Jesucristo murió por mí, por mis pecados, y ahí queda. Pero cuando hablamos de la fe bíblica, cuando leemos los evangelios, el Nuevo Testamento, el ejemplo de Israel, vemos que la fe también da frutos o manifestaciones de algo. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que hemos confiado en Él? La fe viene acompañada del arrepentimiento. Nosotros al creer en Cristo debemos de arrepentirnos de nuestros pecados porque entendemos que somos pecadores y no podemos agradar a Dios por nosotros mismos, dependemos de su gracia, dependemos de su salvación, entonces yo me arrepiento de mi manera de ser. ¿Okay? Esto es lo mismo que hizo el hijo pródigo, conocido como el hijo pródigo en Lucas 15, cuando decidió, después de pasar hambre en aquella tierra, decidió regresar a casa, y la palabra regresar es la palabra para arrepentimiento, porque se dio cuenta, yo acá pasando hambre y mi padre con abundante comida, si los mismos trabajadores jornaleros comen bien y yo siendo hijo acá pasando con hambre, entonces él decidió regresar al Padre. Y el arrepentimiento es eso. Nos arrepentimos porque regresamos a Dios, regresamos a aceptar lo que Él nos dice acerca de nosotros, aceptar su voluntad sobre nuestras vidas, su dirección, sus mandatos para obedecerlo. Ahora es Dios guiándome y yo no más vuelvo a tener decisiones sobre mi vida si no están bajo la dirección de mi Dios. No solamente nos arrepentimos, pero también confesamos. Y esto es algo que Pablo va a hablar más en el capítulo 10, que debemos de confesar públicamente que Jesús es nuestro Señor. Y uno de los actos que ilustra nuestra fe confesada es el acto de bautismo. Cada vez que nos bautizamos, estamos confesando públicamente que hemos muerto con Cristo y que hemos resucitado, resucitaremos con Él en el día de que Él venga. Okay. Entonces, en este versículo 21 al 31, que es una sección donde Pablo resume el tema que está discutiendo en los primeros dos capítulos, es importante entender que en el trasfondo judío cristiano del primer siglo, y esto yo lo he venido aclarando, ¿no? O mencionando para no olvidarnos. Recuerden que los judíos cristianos querían seguir obedeciendo la ley de Moisés. Querían incluir la circuncisión para todo gentil que venía al evangelio. Esto es tratado en Hechos capítulo 15. Todo el capítulo se da el primer concilio en Jerusalén, donde los creyentes, los primeros creyentes, los apóstoles, tienen este conflicto acerca de los cristianos judíos que querían mantener las tradiciones, la ley, todo, y aquellos cristianos gentiles. Deberíamos de hacer que los gentiles se conviertan al judaísmo para ser creyentes o no. Y en la iglesia eran conocidos como judaizantes o maestros que judaizaban. ¿Okay? Esto es algo que Pablo batalló en su ministerio y lo expresa específicamente en el libro de Gálatas. Entonces, ¿se le debe de añadir la ley al evangelio?
se debe, o es el evangelio el reemplazo de la ley. Y acá Pablo va a decir que el evangelio es lo que afirma la ley. El evangelio es lo que cumple lo que el hombre no pudo hacer por sí mismo con la ley. ¿Ok? Pablo ya nos va a hablar más de este tema, sobre esta enseñanza de que los creyentes son llamados santos, que los creyentes han sido apartados por Dios. En el momento que Dios los justifica, Dios empieza entonces este ministerio con cada creyente de santificarlo, de apartarlo para que el creyente pueda vivir vidas de acuerdo a su voluntad o vidas santas, vidas que agraden a Dios, ¿ok? Ahora, Pablo nos enseña de que no somos salvos por las obras de la ley, ¿ok? De la ley, hablando de la ley del Antiguo Testamento, la ley mosaica. Pero los principios se aplicarían a cualquier sistema legal que se requiere que alguien viviera una vida sin pecado. Obviamente, la ley requería de que uno viva sin pecado para poder ser justificado, pero ya hemos visto que la ley no puede hacer esto. Ahora, si las personas concluyen que la obediencia al evangelio no es necesaria para salvación, y obediencia al evangelio significa creer, arrepentirnos, confesar, ¿no? Y ninguno de esos tres actos es obras, en el sentido de que no son méritos propios. Es la respuesta que damos a Dios, porque muchos dicen que cuando uno cree a Dios, lo que Dios dice, ¿no? Lo que Dios ha hecho a través de Cristo, se arrepiente y confiesa que esos son obras y entonces seríamos salvos por nuestros propios méritos. No, eso es la manera como respondemos a la invitación de Dios. Es la manera como la persona respondemos. No hay nada de mérito en eso. ¿Ok? Versículo, seguimos entonces en Romanos 3. Y miren lo que dice. Estoy en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, obviamente nada que hemos hecho, por su gracia, depende de Él, por medio de la redención, o sea, por lo que hizo Jesucristo a nuestro favor. La palabra redención es la palabra que se usa para comprar en un mercado de esclavos. Imagínense ustedes, esto era una práctica muy común del primer siglo, que cuando uno iba al mercado, aparte de ver las frutas, los vegetales, las carnes que uno puede comprar, dentro de los artículos que se presentaban esclavos. Entonces uno podía comprar, me hace falta un par de esclavos, y el acto de comprar un esclavo se llama redimir. Entonces Cristo, acá Pablo usa esta ilustración para darnos a entender que nosotros estábamos esclavos, no nos pertenecíamos a nosotros mismos y específicamente esclavos del pecado, y que Cristo entonces nos compró, nos redimió. Y ya no nos pertenecemos a nosotros, ahora tenemos un nuevo amo. Eso es lo que dice, que somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio del pago que hizo Cristo a favor nuestro, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, hablando de la cruz, cuando Él murió, por propiciación por su sangre. La palabra propiciación es una palabra que se ha perdido el significado, porque tiene que ver mucho con lo que se hacía cuando se celebraba el día de la expiación en los judíos. En el día de la expiación, Levíticos 16 o 26, hay que chequear la cita. Lo que sucedía es que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaba la ley, una copia de la ley de Moisés, la vara de Aarón y la copia de los 10 mandamientos. El sacerdote, cuando hacía el sacrificio y entraba a este lugar una vez al año, al lugar santísimo, entraba con la sangre del animal y lo vertía sobre el arca del pacto, y es llamada el lugar de misericordia o el trono de misericordia. Representaba la presencia misma de Dios. Y eso apuntaba de que
se necesitaba hacer un sacrificio para poder perdonar los pecados, que la paga del pecado es muerte y que el animal representaba algo futuro que iba a suceder a favor nuestra, del creyente, ¿no? Que iba a creer. ¿Y qué es lo que Dios estaba enseñando a su pueblo? Que Él iba a ofrecer el medio, el sacrificio, la sangre, para que se haga la paga de los pecados de aquellos que todos íbamos a creer, o sea, de todos los creyentes, ¿no? Los que íbamos a creer en Él. Entonces, este es el arca de la propiciación, donde se hace a favor nuestra. De esto está hablando Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 25, que su sangre es la que aplaca la ira de Dios en contra del pecado. Y no es que Dios sea un Dios amargado, iracundo, fuera de control en lo absoluto, sino que su misma justicia demandaba que se haga justicia. Esa es la justicia de Dios, que se cumpla la justicia. Y en el caso de nuestros pecados, la justicia equivalía a muerte. Y acá es donde la gracia de Dios entra, porque no es nuestra muerte o no es nuestra sangre la que está siendo derramada para poder cubrir nuestros pecados, es la sangre misma de Jesucristo a favor nuestro para poder entonces cumplir la justicia de Dios. Y dice entonces, Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, es como recibimos este perdón, como demostración de su justicia, acabo de explicar, porque en su tolerancia Dios nos toleró, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Imagínense, desde Adán y Eva hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente 4,000 y pico de años, Dios aguantó nuestros pecados, toleró hasta que se venga el tiempo que Él iba entonces a ofrecer el sacrificio, el método para que nosotros podamos ser restaurados a Él. Miren el amor de Dios hacia nosotros, el querer atraernos de regreso. Esto es algo que Dios también le mostró a Adán y Eva en el Edén, cuando Adán y Eva pecan y Dios los expulsa del Edén. Recuerden en Génesis 3, dice que antes de expulsarlos Dios los viste, porque ellos se habían hecho de hojas vestimenta para cubrirse, porque habían entrado en conocimiento que estaban desnudos. O sea, el pecado trajo vergüenza hacia ellos, ¿no? El sentido de culpa. Bien, pero Dios los viste y hace el primer sacrificio. Dios, no el hombre. No le dice a Adán, haz sacrificio. Dios hace el primer sacrificio y con el sacrificio hace ropas para el primer hombre y la primera mujer, y es Dios vistiéndolos, cubriéndolos, Dios haciendo esto, y Dios ya estaba anunciando a Adán, yo voy a proveer el medio, yo voy a proveer la justicia, yo voy a proveer el sacrificio. Dios ya les dijo a nuestros primeros padres, ¿cuándo? No sabíamos hasta que vino Jesucristo, y Él dice, yo soy, ¿no? Yo doy mi vida por mis ovejas, yo soy el buen pastor. Abraham, recuerden en Génesis 22 cuando Dios le pide a Abraham, después de que tuvo a Isaac, ya anciano a los 100 años, 25 años después de la promesa, que Dios recibe que Abraham recibe de Dios, pasan 25 años y tiene su primer hijo, siendo anciano. Cuando es jovencito, Dios le pide, ofréceme a Isaac. Y yo creo más que, obviamente era para probar la fe de Abraham, ¿no? Que había madurado y estaba dispuesto a confiar en Dios. Si Dios pudo levantar sus cuerpos ya muertos de ellos, de su mujer Sara y de él, para procrear vida, ¿cómo Dios no me va a dar a mi hijo? Dios es capaz de hacer vida de los muertos. Entonces Abraham con toda fe lo hace, ¿no? Vemos. Pero a través de ese presacrificio, porque no lo hizo, Dios le estaba mostrando a Abraham, tú no sacrificas a tu hijo, pero yo sí sacrificaré al mío. El método por el cual Dios iba a proveer redención a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos a través de la Biblia el mensaje de Dios hablándonos de que Él iba a proveer nuestra salvación, y es por eso que no podemos justificarnos por nosotros mismos, que dependemos de su justicia para declararnos justos, porque Él nos salva, Él provee el medio, Él es el que nos llama,
inicia todo este proceso y el evangelio es la manera o la carta de llamado que da a todo humano. Cada vez que uno comparte el evangelio con otra persona, estamos compartiendo la carta de invitación de Dios, de apelar a la persona para que se arrepienta, crea y confíe en Él. Así que el evangelio es nuestra carta, es la carta de Dios de invitación y nosotros somos el medio, el conducto por lo cual invitamos a todos a que vengan al Padre Celestial, que Él ya ha preparado el banquete, la salvación para nosotros, pero tenemos que venir a través de Cristo Jesús. No es por mi mérito, no es por otro medio, tiene que ser a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 27, ¿dónde está la jactancia?, pregunta Pablo. ¿Hay jactancia en el ser humano, ya que es por gracia, por medio de la fe, el acto de Dios a través de su Hijo? ¿Podemos jactarnos delante de Dios? Mira lo que he logrado ante Dios, en absoluto. Ni el judío podía jactarse y menos el gentil. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, ya hemos visto que porque nadie puede ser justificado por las obras, porque nadie puede cumplirlas a la perfección. No, sino por la ley de la fe, porque la fe es nosotros rindiéndonos o dependiendo de su gracia, de su misericordia a favor nuestro. Versículo 28, porque concluimos que el hombre es justificado, acá está la conclusión, por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. ¡Qué hermoso! Acá Israel no tenían ningún privilegio de ser predilectos ante Dios, ¿no? Como ellos clamaban, podemos ser las peores personas en el mundo, pero Abraham está en el infierno para no dejarnos entrar, porque somos del linaje de él. No, acá el judío no tenía privilegio ante Dios. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe, ¿no? Conforme a la fe a los circuncisos, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a los incircuncisos. La misma condición para ambos tiene que ser a través de la fe. Entonces Pablo termina, y esto va a hablar más adelante, anulamos entonces la ley, porque el judío diría entonces, ¿para qué tenemos la ley? Por gusto. ¿Anulamos la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley o la establecemos. Ya Pablo nos va a hablar más acerca de esto. Así que la redención es a través de la fe en Jesús. Jesús fue el que hizo propiciación, actuó a favor nuestra por nuestros pecados, o sea, derramó su sangre a favor nuestra por nuestros pecados. ¿Okay? La palabra propiciación es apaciguamiento, que incluye, ¿no?, reconciliación, traer consuelo a la persona. Es el sacrificio que apacigua la ira judicial de Dios, porque Dios estaba en toda su justicia, o sea, Dios estaba en toda la verdad en condenarnos por nuestros pecados. Dios estaba... Él ya hemos visto con el caso de Abraham, que los mencioné en Génesis 18, cuando Abraham intercede por Lot, ¿no?, que estaban en Sodoma, que vivía en Sodoma, en la ciudad de Sodoma y Gomorra, y Abraham dice, ¿condenarás al justo con los pecadores? En Génesis 18, 19, ¿no?, cuando hay este intercambio, y Dios dice, aunque hayan 10 justos, yo no condenaré. No destruiré a la ciudad si hubieran 10 justos, porque Dios es justo. O sea, no es que Dios se levanta, ya me harté de esta humanidad, todos que se vayan al infierno. Dios no actúa así como nosotros, y pueden ustedes leer el caso de Abraham intercediendo por su sobrino Lot. Está en Génesis 19, si no me equivoco. Por favor, búsquenlo. Ok, entonces la justificación, otra cosa que Pablo ha dicho es que la justificación por la fe excluye la jactancia. ¿Okay? Cualquier modo de jactancia. Gálatas, ahora, muchos apelan, y he escuchado esto de creyentes, que
debemos de vivir como que si no hubiera ley. Somos libres bajo la gracia y esta es la doctrina o la enseñanza de antinomia, o sea, contra la ley, ¿no? Pero Gálatas, por ejemplo, que he mencionado, Gálatas 5:6, dice, en Cristo Jesús lo que vale es la fe que obra a través del amor. Nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Tenemos todavía que seguir los principios de Dios, la palabra de Dios. Claro que estamos bajo ley y ahora estamos libres de cumplirla. Ya no tenemos excusa de que no puedo cumplirla porque hemos sido sellados por Él, hemos sido regenerados por Él y seguimos siendo regenerados por Él. Ahora podemos cumplir su ley libremente. Hechos 10, 34, 35, Pedro, hablando de Cornelio, concluye: en cada nación el que teme a Dios y hace justicia es aceptado. El hacer justicia, la persona que busca de Dios y quiere hacer justicia, cuando se le presenta el evangelio no debería tener ningún problema en aceptarlo. La persona que no acepta el evangelio y quiere hacer justicia por su propio lado, como este rico, conocido como el rico joven, Señor, que entraré para heredar el reino de los cielos. Jesucristo le da los mandamientos, la segunda parte: honra a tu padre, honra a tu madre. Y él dice: todo esto hecho de mi juventud. ¿Se recuerdan ese encuentro? El joven rico, como es conocido, quería entrar al reino de los cielos sin Dios, con sus propios méritos. ¿Qué yo debo de hacer? Y cuando Jesucristo le dice: bueno, si quieres hacer, vende todo, dalo a los pobres y sígueme. Y ahí se vio imposible. Porque no depende de nosotros. Jesucristo le dio en el punto, ¿no? Él estaba esclavizado por su codicia y por sus bienes. Y ahí donde dijo que es difícil que un rico entre el reino de los cielos, es más fácil que un camello pase por el agujero de una aguja. No indicando que es imposible para los ricos que se conviertan, sino que para venir a Dios es preciso, es necesario que yo no puedo hacer nada. Que no valen mis méritos, que no valen mis obras. Que todo eso es trapo inmundo delante de Dios, que yo necesito depender de Él y de lo que Él hace a favor mío. ¿Okay? El libro de Santiago habla acerca de cómo la fe del creyente se manifiesta en obras, ¿no? Santiago 1, 22 y 25, cuando habla: sean hacedores de la palabra. Estamos hablando que si el creyente es libre de ley. No, seamos hacedores de la palabra, no solo oyentes. Si uno hace el trabajo, es bendecido en lo que hace. Capítulo 2, 14. ¿Puede uno ser salvo por una fe que no funciona o sin obras? Tal fe está muerta. Las obras y la fe van juntas, por la que un hombre es justificado no solamente por la fe. O sea, ¿cómo sabemos que hemos sido justificados ante Dios? Porque se va a ver eso en la manera como vivimos, en nuestros frutos. ¿Okay? Y todo el Nuevo Testamento está lleno de que el creyente trabaja y obra en lo que es bueno. Todo el Nuevo Testamento. Ya voy terminando. Estoy terminando con el capítulo 3 de cómo Pablo termina que Dios es Dios tanto del judío como del gentil. Y estoy hablando de que ahora que somos salvos debemos de obedecer a Dios, ¿no? La ley se establece, o sea, es nuestra autoridad para guiarnos en todo modo de fe. La próxima semana vamos a estudiar el caso de Abraham, porque Pablo va a hablar de dos personajes del Antiguo Testamento, dos personajes íconos para los judíos, que eran sus fuentes de origen. Abraham, el patriarca, aquellos que pensaban por ser hijos de Abraham, tenemos entrada libre al cielo. Esa es nuestra ciudadanía. Somos hijos de Abraham, ¡boom!, al cielo. No importa cómo vivas. Y el rey David, el gran rey de Israel, ¿no? Considerado. Pablo va a tomar a esos dos personajes para hablarnos de cómo Abraham vivió o respondió al Dios por fe y Dios lo declaró justo antes que viniera la ley, porque la ley vino con Moisés y Abraham vivió 400 años antes de Moisés, más o menos, ¿no? Y entonces, antes de que hubiera ley, Dios declara, justifica a Abraham por la fe. Y va a hablar entonces también de David que cometió grave pecado ante Dios en tomar a una mujer ajena
adulterar y cometer homicidio premeditado contra el esposo de esta mujer. No había sacrificio para el rey David, él merecía la muerte según la ley de Moisés. Pero en esos Salmos 32 y Salmos 51, David se entrega a Dios y dice, yo dependo de tu perdón y de tu gracia. Y Dios lo perdona. Entonces, bajo la ley, muerte, pero la gracia de Dios obra en David, lo perdona y lo restaura. Y acá vemos que eso es exactamente lo que Dios hace a favor nuestro a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos perdona y nos acepta. Entonces, la próxima semana vamos a ver estos dos personajes, quizás uno por uno para dar tiempo. Primero veremos a Abraham, así que lean capítulo 4 y después veremos a David. Si pueden leer el capítulo 4 y 5 de Romanos juntos para poder entonces avanzar en nuestros estudios. Yo voy a parar esta grabación para nosotros tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Nuevamente, si tienen algún comentario o preguntas, lo que nos escuchan, mándennos sus comentarios a través del YouTube o el correo electrónico que está conectado a través del YouTube para poder entonces traer esas preguntas, que no se sientan cortas las personas. Nos gusta aprender juntos, crecer juntos y que el Señor nos dirija en todo. Dios los bendiga.